Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 de Ingeniería Industrial. Mi equipo está conformado por 5 personas, que es Cruz Pérez, Lucía Donairi, Claute Castillo, Daniel Alejandro, Córdoba López Paulín Itzel y Díaz Cruz Jorge Luis, y yo, que soy Ana Jimena de la Cruz Álvarez. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el estudio del desarrollo de la ingeniería industrial y antes que nada se autorizan los derechos de uso a María Antonia Robles Soto. La primera parte de lo que vamos a hablar es la historia, desarrollo y estado actual de la ingeniería industrial. La historia comienza más que nada mucho antes del 300 antes de Cristo, ya que pues el origen de ingeniería de la palabra se origina pues mucho antes de esta fecha. Y pues este término se dio a conocer o lo inventaron gracias a las construcciones que antes hacían los egipcios, fenicios, griegos e hindús. Esto, pues las construcciones que hacían pues eran como canales de riego, edificaciones de las antiguas civilizaciones, entre otras cosas. Aquí, como podemos ver, estamos hablando de una línea del tiempo que nos dimos a la tarea de realizar de la fecha de 1750 hasta el 2014, que es lo más que pudimos encontrar. Para comenzar, vamos a hablar sobre el desarrollo, que como les mencioné anteriormente, fue mucho antes el término de ingeniería, mucho antes creado del año 300 a.C. Después está el año 400 a.C., que este fue cuando Hipócrates recomendaba a los mineros uso de baños higiénicos para que estos no tuvieran saturación externa pues, del cuerpo con el plomo. También, pues, Platón y Aristóteles estudiaron ciertos fundamentos o de formaciones físicas para actividades pues ocupacionales o de alto riesgo, planteando pues la necesidad así de de una prevención para que no pasara a mayores. Me voy a pasar a las fechas más importantes, que fueron más que nada el diagrama de Gantt, que este se originó en 1910. Es conocido por el diagrama de Gantt, pero fue creado por Henry Hunt. Pues este es un diagrama más que nada para pues gráfico, como podemos ver. Más que nada ofrece pues una programación gráfica de lo que una empresa necesita, y pues este fue creado con Soy Paulina Córdoba y ahora voy a hablar sobre el desarrollo y la historia de la ingeniería industrial en el estado actual. Conforme pasa el tiempo, se inventan y se crean nuevos mecanismos cada vez más sofisticados para satisfacer las necesidades primordiales y a la vez perfeccionarlas. El estado actual con el COVID-19. Las y los ingenieros industriales son uno de esos factores que están ayudando tanto a personas como a empresas a mitigar los efectos que causó la pandemia del COVID-19. Las fortalezas y apoyo de estos profesionales en el diseño y reinvención de procesos y procedimientos pueden conducir a la reinvención de las empresas en sus líneas de productos, de sus procesos productivos y administrativos, así como de sus procesos de compra, abastecimiento, comercialización y distribución, así como en su estandarización y gestión de procesos. La incorporación de medidas de bioseguridad a sus operaciones, productos y servicios para proteger tanto a trabajadores como a clientes. Desarrollo de sistemas. En 1930 se desarrolló la técnica de prevención de defectos. En 1931 los cuadros de control. En 1932 la ingeniería de métodos. En 1943 se desarrolló el diagrama causa-efecto. En 1947 se desarrolló el efecto Hawthorne. En 1947, en el mismo año, el método Simplex. En 1950, la calidad control estadístico de procesos. En 1950, igual en el mismo año, se desarrolló el sistema de producción Toyota. Y en 1951 se desarrolló la administración por calidad total. Siguiendo con el desarrollo de sistemas, en 1955 empezó el diseño de experimentos. En 1958 las técnicas de revisión y evaluación de programas. En 1960 empezaron los sistemas SMED. En 1960, igual en el mismo año, empezaron los diagramas de afinidad. En 1960 otra vez la ingeniería estadística.
En 1966, los círculos de calidad. En 1967, se implementó la administración de mercadotecnia. En 1969, la administración moderna y industrial. Pues en el contexto social se abordan los factores educativos, social, cultural, algunos grupos étnicos, también el servicio de salud y recursos humanos. En las etapas de evolución de la ingeniería industrial, Sánchez Mejía nos ayuda identificando 5 etapas, las cuales son, pues la número 1, que es la convencional, la número 2, en la cual se utilizan modelos, la número 3, se apoya de un sistema de información, la número 4, se basa en la cibernética y teoría general de sistemas. Y la última es la que está vinculada al comportamiento humano en la búsqueda de excelencia competitiva. Los ingenieros se esfuerzan en actualizar los productos y las tecnologías, ya sea para construir o diseñar productos innovadores, como el diseño y construcción de automóviles de todas las clases. También del desarrollo de la maquinaria para aviones, desde diseñar motores con gran potencia hasta desarrollar todas y cada una de las partes que constituyen. En el aspecto social se requiere de grandes avances tecnológicos de muy buena calidad y de bajo costo, esto para el interés de las personas. Los ingenieros se esfuerzan para actualizar los productos y las tecnologías, ya sea para construir o diseñar productos innovadores, como el diseño de construcciones automóviles de todas las clases, ya sea comerciales, de lujo, deportivos, etc. Prácticas predominantes y emergentes de la ingeniería industrial a nivel local, nacional e internacional. ¿Qué son las prácticas predominantes? Son aquellas que sobresalen por su manera de hacerlas y su eficacia. Estas son las que hoy en día ayudan a la tecnología y deben de ser para un fin determinado. ¿Qué son las prácticas emergentes? Son aquellas las que el medio nos obliga a utilizar en ese instante, ya que el ingeniero industrial debe tenerle siempre solución a cualquier problema y deben de ser puede ser de forma poco ortodoxa y de mayor eficacia. Hablemos a nivel local. A nivel local, en Nogales se llevan a cabo en maquilas y empresas, ya que hay 15 parques industriales, es el segundo lugar en este rubro. Hay 104 plantas de negocios, de trabajos, por estas mismas 15 parques industriales. Cuenta con 25.400 trabajadores en este rubro y 6 de las 50 empresas más importantes a nivel de estado se encuentran aquí. A nivel nacional e internacional es muy importante ver el giro de la empresa e identificar cuáles cupos o cuáles departamentos se deben de cubrir. Lo local se vincula con lo nacional e internacional, ya que si al ser un ingeniero hábil se puede dar un salto grande y se puede ir a una empresa nacional e internacional, el cual le abriría un mejor puesto y mejor sueldo en empresas nacionales e internacionales. Las acciones que llevan a cabo los ingenieros industriales dentro de las empresas son diseñar, analizar y conseguir equipos, crear, explorar proyectos de ingeniería electrónica, promover prácticas de mejora continua, planear, organizar, dirigir las actividades de instalación, actualización y operación o mantenimientos de equipos y sistemas electrónicos. Desarrollar y administrar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y ejercer su profesión de manera responsable, ética y dentro de lo legal. Muchas gracias.